Hola, te damos la bienvenida a una nueva emisión de tu podcast Hablemos de la Familia, con un tema, como siempre, elegido a través del Espíritu Santo para ministrar a aquellos que se sintonizan a través de estos medios digitales. Me acompaña, como siempre, mi amada esposa Amanda Amén. y nos va a compartir el tema. Amanda, ¿de qué vamos a tratar hoy? El tema es el egoísmo en el matrimonio. ¡Wow! El egoísmo en el matrimonio. Amanda, Tema fuerte, ¿verdad? sí, Que pero se da más común de lo que suele ser. sí, está ahí. Lo que pasa es que nosotros, y hay una razón que la podemos ver, Amanda, ¿qué te parece? En Génesis, Desde el donde Génesis. nace el egoísmo y donde a partir de ese momento en nuestra naturaleza caída, pues lógicamente es algo con lo cual nosotros tenemos que luchar y trabajar para alejarlo de nosotros y poder vivir a la luz de las Escrituras, los mandatos del Señor. Y muchos se preguntarán qué es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo, Pero el Amanda? egoísmo no es más que ese excesivo amor por sí mismo, cuando todo nada más lo piensa para ti mismo. Para ti todo es lo más importante, lo tuyo, tus intereses, tus propios intereses. Tú eres la eh, prioridad yo soy la y prioridad. todo lo demás es secundario. Es secundario y a veces ignoramos a las personas que tenemos al lado, ignoramos a nuestra pareja hasta en una conversación porque no queremos escuchar a veces lo que nuestra pareja quiere hablar porque simplemente no nos interesa. Lo que nosotros estamos pensando o haciendo es más importante. Quiere decir que el egoísta, y cuando nosotros dejamos y exacerbamos el sentimiento y las condiciones de ser egoísta, es que somos el centro del universo. Somos el centro del universo y a veces no queremos mirar alrededor que todo hay que compartirlo. Quiere decir, destronamos al Señor como el primer lugar y Hasta en como lo eso que somos egoístas. está como prioridad de todo y como Así el es. primer lugar de nuestras vidas, y entonces nos ponemos nosotros en ese trono. Sí. Y hay gente que confunde que, como dice el segundo mandamiento, que amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ujú. La gente entiende, bueno, significa que yo tengo que amarme mucho y ser yo, y Sí, después pero el eso otro. es una mala Es una interpretación de mala ese segundo. interpretación. Sí, porque ahí lo que quiere decir es que también, debido a que nuestro cuerpo, Sí, nosotros somos una criatura del Señor, que si hemos aceptado al Señor, pues somos hijos adoptivos de Dios y Dios nos ha dado un valor. Y nosotros tenemos que preservar ese valor. Aparte de que se convierte el templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos, y tan pronto nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo, tenemos que preservarlo y tenemos que cuidarlo porque es santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero y, Amanda, y como tú dices, es un valor, pero el egoísmo es un valor negativo. negativo, exacto, afecta. Y valor Exacto. porque todo aquello, valor es aquello que nosotros le ponemos, ¿verdad? Le ponemos Una valoración, una valga la valoración, redundancia. exactamente. Entonces, si nosotros exaltamos el egoísmo y vivimos en el egoísmo, lo estamos convirtiendo en un valor para nosotros, ¿verdad que sí? Sí, sí. Bien, entonces aquí vamos a hablar un poco de dónde nace y después vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué nos dicen las escrituras para nosotros poder trabajar el tema del egoísmo? Porque el egoísmo impide que haya felicidad en las parejas. Exacto. Cada quien se atrinchera en su propia posición y entonces ahí empiezan las diferencias que empiezan a separarnos, lo que una vez nos trajo. Entonces el egoísmo se encarga de separarlo. Amén. Vamos a ver qué dice el Génesis. ¿Qué dice en Génesis capítulo 3? Específicamente, si quiere podemos, exactamente, en el 3:12. Ustedes se acordarán en el relato de Génesis 3, que es cuando Adán y Eva, ¿verdad? Eva fue engañada a través de la serpiente porque permitió desarrollar una conversación con la serpiente, que significa, lógicamente, a Satanás, El enemigo, que de exacto. alguna manera estuvo involucrado en esto y estuvo directamente involucrado tratando a través de la mentira, pues llevar a Adán y a Eva a faltar, ¿verdad? A ser desobedientes, tratando de presentarles a ellos algo que podía ser atractivo desde el punto de vista donde los exaltaba de una manera tal que podía llegar, si ellos comían a través de ese fruto, de ese árbol, el fruto, pues lógicamente podían llegar a ser Dios porque iban a tener un conocimiento del bien y el mal. Esa es la historia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ellos cometen el pecado? Y ellos que normalmente, Amanda, caminaban, óyeme, al final de la tarde dice la palabra que ellos caminaban con Dios en el paraíso, en el Edén, Wow, en sí. el jardín del Edén. ¡Qué privilegio! Y decía
que lógicamente andaban desnudos y que ellos no tenían ninguna vergüenza. Lógicamente no estaban expuestos al pecado. A través del pecado, y cuando el pecado entra en el hombre empieza la vergüenza, ¿no? Exacto. Y esta situación que le dice el Señor a Adán, le dice que dónde él estaba. Y él dice, me escondí. ¿Por qué? Porque tuve vergüenza, porque estuvo desnudo. Y entonces el Señor le dice, ¿y quién te enseñó que tú estabas desnudo? Y entonces ahí empieza toda esta conversación. Y entonces el Señor, cuando le reclama que eso, culpó a la mujer y era parte de su egoísmo. Ahí empieza en Génesis 3:12 que dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Exacto. ¿Cuál es el egoísmo? Yo no me voy a echar la culpa. Sí, no me voy a embromar en buen dominicano, sino que se lo voy a echar a aquella mujer y ahora me voy a limpiar con ella. Es ese momento donde ya empieza a salir el egoísmo de Óyeme, que... Y casi culpó a Dios, porque la mujer que tú me diste, si es culpa tuya lo que me diste. Sí, o sea, exactamente. Santo. O sea, la sacó de él y le dijo, la mujer que tú me diste, esa creación que tú hiciste, ¿verdad? Que salió de mi costilla, esa fue la que me hizo caer. ¿Y qué pasa en el 3:13, Amanda? Vamos a ver. Que la mujer le echa la culpa a la serpiente. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó a mí, me engañó y comí. Es decir, ya no se la podía echar a Adán porque Adán se le había echado a ella la culpa. Exacto. Y ahora ella le dice, no, fue la serpiente, la culpable es la serpiente. Otra vez una manifestación de donde yo digo, bueno, lo importante aquí soy yo y yo estoy en el centro y yo me voy a preservar. El egoísta es una persona que lo hace todo en beneficio de él. No importa a quién dañe. Exacto. Wow, eso es grande, hermano. Que vamos a verlo desde el punto de vista, Adán y Eva eran un matrimonio. Sí, claro. Entonces... Y un matrimonio cuya boda, ¿quién la ejecuta? El Señor. El Señor. Y le presenta a la mujer. Y le presenta a la mujer. Wow. Si él no hubiese sido egoísta y él hubiese sido responsable, él asume su responsabilidad y dice, sí, Señor, pequé, comí de lo que yo no fui debí. Que hice lo que tú me dijiste que no hiciera y es mi culpa. Y protege de alguna manera a la mujer. No, pero ese no era el propósito, porque el propósito del egoísmo no está ahí. Demuestra el egoísmo, exacto. Claro. Es que está el fuerte egoísmo en eso. Y entonces ahí empieza a manifestarse ya en una naturaleza caída que destronamos a Dios de nuestro corazón y entonces ahora somos el centro. ¿Por qué? Y hay algo interesante aquí, Amanda. Tú sabes que cuando la naturaleza es caída y entonces el pecado se perpetúa a través y es transmitido a través de la generación, pues el hombre nace, lógicamente, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, pero pierde con el pecado. Pero no es nada más y nada cierto, no hay nada más cierto que, como quiere el hombre, tiene una necesidad de adorar porque fue creado para adorar a Dios. Exacto. Entonces, como ya no conoce a Dios, Dios está destronado para ese hombre que, y cuando digo hombre y mujer, ¿verdad que sí? Sí, claro. El género. Aquí no estamos hablando de género masculino y femenino. Entonces, en ese momento, ¿quién empieza a adorar? El hombre. Como tiene que adorar a sí mismo. A sí mismo. Y ahí es donde se concentra el egoísmo. Todo es en pos de mí. Eso es lo que significa egoísmo. Ego, yo. Y entonces, ego, que significa yo del latín, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué yo? ¿Por qué hacia adentro yo tengo que adorarme? Bueno, porque la adoración es la entrega total. Si yo adoro a Dios y lo pongo en el primer lugar, mi vida va a depender de la voluntad de Dios. Exacto. Pero cuando Dios es desplazado de mi vida por razón del pecado y yo soy el centro de mi vida, pues entonces la voluntad mía es la primaria y está por encima de cualquier otra voluntad. Y ahí cuando llegamos egoísta, ambos de manera egoísta al matrimonio, cada quien va a querer hacer lo suyo. Lo suyo. En buen dominicano, cada quien va a jalar para su lado. ¿Verdad que y sí? Se les olvida lo que prometieron cuando se casaron, ¿verdad? De que en las buenas, en las malas y todo eso. Ya empiezan entonces, bueno, no, pero espérate. Los votos matrimoniales, donde vamos a estar en las buenas, en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud. Y siempre estaré ahí por ti. Escuché de un pastor que decía que él había casado tantas personas que siempre prometían, pero que él llegó a pensar que era que ellos no estaban ni conscientes de los votos.
porque al tiempito de casado ya empezaban los problemas y a no cumplir con esos votos, Sí. sino a pensar en sí mismos, cada uno. Y es verdad, muchas veces las personas llegan al matrimonio sin la plena conciencia de lo que dice, que lo dice la misma palabra, y los dos serán uno solo. Sí. Entonces, si el hombre y la mujer en ese proceso de unión matrimonial se convierten en una sola persona, entonces ya los dos somos uno. Y yo no tengo que competir con mi esposa, ni mi esposa tiene que competir conmigo, sino que los dos estamos buscando el bien común. Y el bien común tiene que Y ver la con servir. felicidad mutua del uno para el otro, es decir, porque también desde el momento que la gente se casa pensando en que yo me caso para ser feliz, para yo ser feliz, y yo espero que tú, mi esposo, me hagas feliz. Claro. Y viceversa tú también, ya desde ahí estamos demostrando Porque un egoísmo. perdemos la centralidad de casarme para el servicio. Para el servicio. Mira, la palabra dice que hay una mayor satisfacción, ¿verdad? En dar que en recibir. Sí. Y es porque Dios lo puso ahí. Es decir, el que puede dar, pues lógicamente está bendecido porque está dando al otro. Entonces, en el matrimonio nosotros vamos a dar. El recibir es una consecuencia que vendrá como, pero no es el objetivo básico de yo ir al matrimonio para llenarme a mí. Exacto. Sino yo voy en el matrimonio a darte a ti, Amanda, y tú vas al matrimonio a darme a mí. Y en ese momento vamos a tener una relación establecida, equilibrada, que va a tener como resultado de la obediencia, porque lo que Dios nos manda a hacer, claro, va a ser la felicidad dentro de la armonía. Porque si todo yo lo que trabajo hacemos, para tu felicidad y tú trabajas para la mía, ambos somos felices. y entonces ambos, para servirnos, entonces todos los mandatos del Señor vienen a bendecir nuestras vidas. Amén, así No hay vida que no es bendecida cuando hace algo que Dios manda hacer. Porque todo lo que Dios manda hacer es bueno para nosotros. Aunque no lo entendamos. Así es. Aunque no lo entendamos, aunque estemos luchando con nuestra propia naturaleza caída, siempre va a ser algo bueno lo que Dios hace para nosotros. Y donde dice que hay más satisfacción que en dar que en recibir. Si uno trabaja en eso, de verdad, y cuando hablo de dar, verdad, sin esperanza de recibir, no es ni siquiera para brillar, porque hay personas que les gusta dar, pero están esperando, si van a dar una bendición de algo, tómame una foto, bien, pasándole esto a fulano y todo eso. No, es decir, como el Señor lo hace, por misericordia, que no vea tu mano izquierda lo que hace la derecha. Y eso debe ser así en el matrimonio también. Es decir, vivir cada día, levantarse cada día pensando qué puedo hacer en pro de mi esposo. Debe ser en pro de todo mundo, ¿verdad? De mis compañeros de trabajo, mis hijos, todo. Pero se ve más el egoísmo, porque es el roce del día a día que tenemos las parejas. Sí, claro. Se ve más y mira, Amanda, hay algo interesante. Vamos a hablar un poco cómo se manifiesta. Algunos ejemplos, ¿qué te parece? Sí, claro que sí. Uno de los primeros problemas porque que hay vemos. Señales previas, ¿verdad? Que no puede. Exactamente. Unas señales que nosotros podemos empezar a identificar, a ver si realmente en nuestro matrimonio el egoísmo es algo que está tomando forma o es algo que está conviviendo con nosotros. Tiene que ver con el manejo del tiempo. Sí. ¿Cómo así? Bueno, el manejo del tiempo. El tiempo, yo soy muy celoso del tiempo para mí. Esas veces que se da mucho en los hombres, dice, mira, yo el lunes, bueno, llego muy tarde del trabajo, ese día no hay mucho tiempo para que compartamos ni tengamos ningún tipo de actividad familiar. El martes tampoco. El miércoles, bueno, vamos a ver, sacamos un ratito. El jueves nada. El viernes ni hablar porque me voy con los amigos. Igual que el jueves porque voy al fútbol. El y entonces sábado, vienen los sábados por la y los mañana domingos. para lavar el carro, para hacer lo mío y todo. Entonces, el tiempo que me sobra, entonces el que lo puedo dedicar. Pero ahí entonces hay una sincronía, porque la mujer por su lado también tiene una agenda y puede designar, bueno, mira, el tiempo de la mañana yo me voy a lavar, el hombre va a lavar el carro, pero la mujer dice sí, pero en la tarde yo voy al salón. Entonces, esa sincronía hace que vivamos dos vidas paralelas y que tengamos poca interacción. Exacto. Entonces, una de las razones entonces que a veces tiene que ver vienen a dar un ratito, por decir... La sobra, Amanda. La sobra a la familia. Y cuando vienen a ver,
la dan hasta porque sienten que tienen que darla, no la dan con el amor Como que una amerita. obligación, Exacto. porque nos da vergüenza de Exacto. no darle aunque sea 5 minutos a la familia o 10 Sí. minutos o O una porque hora. se lo exige la esposa, mira, hay que sacar a los niños al Claro, cine, entonces claro. van de mal gusto. Claro, y yo creo que y en ese momento lo que nosotros tenemos que saber es que debemos tener sabiamente para poder manejar el tiempo es que hablemos sobre qué cosas tú quieres hacer, qué cosas yo quiero hacer y cómo debemos administrar el tiempo, porque el tiempo ya no es un elemento que me pertenece a mí solamente, sino que ya que decidimos unir nuestras vidas, el tiempo es algo que transita para los dos Exacto. y que debemos aprovecharlo y entonces hacer reuniones donde podamos establecer las actividades que queremos hacer y ver cómo coordinamos de manera tal de que podamos compartir más. Yo te voy a acompañar a esto, tú me vas a acompañar a esto y vamos a tener Hasta mayor para interacción. planificar unas vacaciones, que Claro. bueno, ¿dónde vamos a hacer las vacaciones? A la playa, porque a mí me gusta mucho la playa, pero a ti no te gusta para nada la playa. Entonces, hasta eso se debe negociar. Y a Es veces, las vacaciones de los dos. y también tenemos que saber que si vamos a servir, habrá cosas que no serán de las que más me fascinan, pero que a ti te agradan y yo me voy a prestar a eso y voy a acompañarte, aunque no sea algo que me agrade mucho, porque a través de esa misma relación empieza eso que no me agrada, empieza a gustarme. Exacto. ¿Por qué? Porque al final es más fácil y el tiempo pasa mucho más. El hecho de yo saber que estoy haciendo algo para agradarte debe tocar mi corazón y decir, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar este tiempo Disfrutar. y vamos exacto. a disfrutarlo porque sé que ella lo está disfrutando y yo lo voy a disfrutar como tal. Cuando uno hace las cosas con amor, con altruismo, pues son agradables para ti, aunque al principio tú entendieras que no lo era. Así es. El dedicarle tiempo a tu familia, que tú entiendes, bueno, yo pudiera estar viendo un juego de pelota en vez de estar llevando a los niños a ver muñequitos al cine, por decir algo. Si tú lo ves eso, estoy dándole amor a mi familia y lo ves con esa misericordia, ese amor, ese altruismo, ese valor que significa en tu familia, lo disfrutas y llegas feliz, ¿verdad que sí? Claro. Vamos a ver qué dice Efesios. ¿Cuántos muñequitos no tuviste tú que ver con nuestros hijos? y algunos me dormí, pero bien, descansé bastante bien. En Efesios capítulo 5, vamos a ver qué dice Efesios capítulo 5, versículo 15. 15 y 16, vamos a verlo de una vez. Sí, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Y el 16 dice, Efesios 5, 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Quiere decir que el tiempo es aquello que está entre el momento en que nacemos y el momento que partimos de este mundo. Y ese tiempo es finito. Cortito. Es finito y por más años que le pongamos nosotros desde el punto de vista natural, el tiempo que vamos a durar en esta tierra es finito, muy finito. Y debemos ser sabios y aprovecharlo. Dice la palabra. Y ese tiempo de aprovechar es aquel tiempo que tú lo haces para servir y ser servido. Entonces, que hay muchas personas que piensan y hasta justifican por qué no le dan tiempo a su familia. Porque tengo mucho trabajo, porque llegué cansado, porque estoy trabajando para producir, para darle a mi familia. Claro. Hasta se hacen los héroes. Pero no es más que una los justificación. grandes proveedores. Los grandes proveedores. No es más que una justificación para no dedicar el tiempo a la familia. Y también un desconocimiento. Muchas veces por desconocimiento porque creemos que lo más importante es la provisión. Porque si no le proveo, no comen. Y no es que no sea importante, porque inclusive la palabra te manda a ser un proveedor de tu familia, y si no provees, hay una maldición en ella. Pero nos vamos mucho más allá de lo que dice la palabra. Es decir, nos vamos mucho más allá de lo que dice la provisión que es necesaria, sino que nosotros nos vamos a una producción de recursos que nos lleva a otro nivel. Exacto. Que es la ambición extrema. Que es la ambición. Una persona ambiciosa, avariciosa, que realmente la avaricia es un pecado. Que hablan que para proveerle a su familia, pero ellos tienen su propia visión de hasta dónde quieren proveer a su familia. Una casa grande, un esto, un lo otro, y después se le va el tiempo buscando eso. Pero es lo que están pensando para ellos mismos, lo que ellos quieren para ellos mismos. Y sin hablar de la finanza, porque si nos vamos por ese tema. No, ese es un tema pero completo. También dentro ya del hemos egoísmo. hablado, Amanda, tenemos otro podcast sobre la finanza. Hablando de la finanza en el egoísmo, ¿cuántas parejas no se casan y llegan, bueno, sí, tú vas a quedarte con tu dinero, yo quedo con el mío, dividimos los gastos,
pero hablan de dividir los gastos a la mitad. Pero no piensan en que uno está ganando más que el otro. A veces quieren dividir los gastos, pero la mujer a lo mejor o el hombre, cualquiera de los dos puede ser, ganan mucho menos. Te llevan forzado al que gana mucho menos, que también tiene que proveer la mitad de lo que el otro le es más fácil proveerlo porque gana más, ¿verdad? Sí, pero al final la finanza es una sola. Debe ser una sola. Y nosotros no debemos pensar en que yo proveo y no proveo, sino en la sumatoria de ambos. Por eso es que digo que eso es parte del egoísmo. Es correcto. No, y hay parejas que realmente dicen, no, porque yo pago esto y tú pagas esto, de tu dinero y de mi dinero yo pago esto. Y entonces tienen una finanza que no es familiar, sino es una finanza individual y lo que estamos haciendo es una cooperativa. Donde cada quien paga lo que hemos acordado y entonces vivimos felices, pero yo tengo mi dinero y tú tienes tu dinero y al final no viven ningún felices nada, sino que sencillamente están viviendo de espaldas lo que son los mandatos. Pero nos salimos tú ya con lo del tiempo. Ok. Bien. Y yo vuelvo a lo del tiempo, por ejemplo. A veces hay un egoísmo en el simple hecho de que si uno de los dos quiere dedicarle un tiempo, por ejemplo, a un estudio, el otro no quiere que el otro estudie porque eso te va a tomar mucho tiempo. Y yo quiero tiempo, ese tiempo lo quiero para mí. Lo quiero para mí. Entonces, ese tipo de cosas se conversan y se comparten también. Sí, hay que tomar decisiones y deben acordarse. El acuerdo es parte de la negociación y hemos hablado de negociación. Hay otro podcast que hemos hablado de la negociación. Bien, otro del tema, otro elemento que te da una visualización de que aquí hay problemas es la muestra de insensibilidad por el otro. Vamos a ver qué dice Efesios 5, capítulo 5, versículo 17. Efesios 5, 17, que dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos, quiere decir, para entender hay que escuchar. Sí, claro. Para entender hay que tener empatía, ponerme en los pies del otro. Así es. Porque si yo solamente pienso en mí, no te voy a entender cuando tú me expliques. Y cuando tú me muestres tu corazón y me digas cuáles son tus necesidades. Son encerrados en sus propias necesidades, claro, y no escuchan al otro. Entonces, sus necesidades. Eso de yo no te entiendo, es porque no tengo la disposición a entenderte, porque no estoy demasiado centrado en mí. Entonces, lo que tú me estás diciendo, como no me conviene, no te entiendo. Ay, sí. Entonces, tenemos que cambiar eso y eso es algo que nos muestra también una actitud egoísta. Y el tercer elemento, Amanda, es la terquedad. Vamos a ver qué dice Efesios 5:22. En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto lo usan muchos hombres, inclusive cristianos, para someter a sus esposas a una actitud déspota. Es decir, a una dictadura sin respaldo popular. Ay, santo. ¿Por qué? Porque no lo respalda, o sea, y entonces sacan mucho este versículo, la casada esté sujeta a su propio marido, y lo que quieren hacer es básicamente que ellas hagan lo que ellos dicen, sin tomarlas en cuenta. Es una manipulación. Pero no ven que en otra parte de la palabra dice, y en ese mismo capítulo más atrás dice que deben estar sometidos unos a otros, y eso incluye el hombre y la mujer. Aquí cuando se refiere que la mujer esté sujeta a su propio marido, como al Señor, también habla que el hombre tiene que estar sujeto a Jesucristo, a la cabeza, que es Jesús. Entonces, la mujer se sujeta al hombre, sobre todo en el aspecto de que ella está confiada de como el hombre se sujeta a Cristo, y Cristo, y le dice en Efesios 5, wow, que dice, marido, ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia, quiere decir, por una entrega completa, total, y va a velar por ella para mantenerla santa, sin arrugas, limpia, lavada con el lavamiento de la palabra. Pues entonces dice que el hombre, la sujeción de la mujer al hombre, tiene mucho que ver con la actitud del hombre para preservar y guardar a la mujer, porque también dice en otro lado de la palabra que la mujer trátala porque es un vaso frágil. Quiere decir, no la vamos a maltratar, la vamos a cuidar, la vamos a preservar. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la mujer que te di? No es como Adán, que le dijo al Señor, Señor, la mujer que tú me diste. No, el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con la mujer que te di? ¿Cómo la trataste? ¿Cómo la cuidaste? ¿Cómo la santificaste? ¿Cómo hiciste el caminar para que ella estuviera santa? ¿Cómo la preservaste en el camino de la santidad a través del lavamiento de la palabra? Quiere decir, y ese lavamiento de la palabra, que ella conozca la palabra, y número 2, que tú modeles la palabra del Señor en la vida. Y esto es importante. Entonces la terquedad lo que nos trae es que no nos sometemos unos a otros.
Y es la idea de yo no te entiendo, tú no me entiendes y no hay problema si aquí se va a hacer lo que yo digo. Y es una insensibilidad. Este ámbito de la terquedad tiene que ver con la insensibilidad con relación a nuestro cónyuge. Amén. Entonces, ya terminando, Amanda, porque ya el tiempo se nos acabó. Wow. Se fue rápido, ¿verdad? Hay 3 cosas que yo quisiera decir ya al final, que son elementos que debemos considerar y que debemos tener pendiente. Número 1, establezcan las prioridades. Son 3 elementos de corregir el egoísmo. Que se puede corregir, Número 1, se puede controlar, claro. el manejo de las prioridades. Número 2, el manejo de las expectativas. Y número 3, los patrones y estilos de vida que nosotros tenemos. Entonces, primero con el establecimiento de las prioridades es juntémonos, ¿verdad, Amanda? Y establezcamos prioridades juntos. Juntos. Las prioridades. ¿Por qué? Porque no pueden ser la prioridad mía, no puede ser la prioridad de Amanda, sino debe ser la prioridad que nosotros acordamos. Y eso es un camino hacia una buena conversación y a tener los intereses claros. Cuando los intereses son de conveniencia del matrimonio, pues ya salimos del egoísmo y vemos el matrimonio como el pacto al cual nosotros estamos realizamos ante la presencia del Señor en esta vida de comunidad. Número 2, el manejo de las expectativas. Es bueno una conversación franca y abierta de las expectativas, Amanda, entre las parejas. Exacto. Para poder entonces cada uno expresar qué esperaba en el matrimonio, porque muchas veces llegamos al matrimonio sencillamente para satisfacer, esta es la mujer cada que me va a hacer feliz. Y estas son las cosas que yo espero que ella haga. Expectativa de egoísmo, ¿verdad? Exactamente. Y número 3, trabajemos en el aspecto de los patrones, no de los patrones familiares y costumbres que nosotros traemos al matrimonio. Cada uno vendrá con sus patrones y costumbres que vienen de su propia familia, de su formación, etcétera, etcétera. Y ponerla a la luz de los dos y decir cuáles de estos patrones nos convienen a nosotros permanecer y perseverar en nuestra familia, en esta nueva familia que hemos creado, en nuestra pareja, en nuestra reunión matrimonial, y cuáles de esos patrones debemos dejarlo atrás porque no nos convienen. Y todo lo contrario, lo que hacen es que nos sacan de la intimidad. Y con esto, Amanda, hemos terminado en el día de hoy. Amén. Así que damos gracias a Dios por esta nueva emisión. Esperamos que te haya gustado. Este tema del egoísmo es algo que debemos afrontar y que debemos extraer de nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo nos ayuda muchísimo, porque el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nuestra vida va a ser diferente. Amén. Y tendremos el poder, porque el egoísmo es un pecado y el Señor nos libertó a través de a través de su muerte en la cruz. Nos dio la libertad y pagó el precio por cada uno de nosotros. Y ya el pecado, cuando nosotros llegamos a nuestro Señor Jesucristo y aceptamos como Señor y Salvador, ya no es dueño de nuestras vidas, sino la vida de nosotros le pertenece a nuestro Señor Salvador. Y por lo tanto ya el pecado no tiene un dominio en nosotros, y nosotros tenemos la posibilidad, a través de la ayuda del Consolador, porque cuando aceptamos al Señor Jesucristo hemos sido sellados con el Espíritu de Dios y podemos decir que no y cambiar. Amén. Y ser transformados. Así cada es. día de gloria en gloria a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que hemos terminado. Si te gustó, por favor, suscríbete y marca la campanita y dale un me gusta para que la próxima vez que tengamos la emisión, que es semanal de este podcast, ustedes puedan ser avisados a través de las redes y puedan compartir con nosotros estos temas que tratamos con ustedes. Dios les bendiga y pasen un feliz resto del día. Amén.